Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Alo y en este video adicional les compartiré mi opinión con respecto a una adaptación animada que había estado esperando desde hace varios años. Atelier Witch Hat, también conocido como Witch Hat Atelier o Tongariboshi Natorie, es un manga seinen de fantasía escrito e ilustrado por Kamome Shirahama y que ha sido aclamado por los fans y la crítica especializada debido a su estilo de dibujo, temática, historia, desarrollo de personajes y reflexiones sobre el aprendizaje y los dilemas morales. Ha estado recibiendo reconocimientos y premios en la categoría de mejor manga y poco a poco ha logrado vender un gran número de ejemplares a nivel mundial. Últimamente, debido a ciertas cuestiones relacionadas con el espacio, la calidad y el dinero, muchas obras gráficas, al igual que las novelas y los cuentos, las he estado adquiriendo y leyendo en su formato digital, a excepción de Leviatán de Shiro Kuroi, Look Back de Tatsuki Fujimoto, Ayako de Osamu Tezuka, Shula Run, la chica del exterior de Nagabe y Huki de Miriam Bonastre-Tur. Sin embargo, este manga vendría siendo el único que quise seguir apoyando en su formato físico y que decidí continuar con esta misma presentación hasta que llegue a su final. A su vez, me inspiró a realizar un cosplay de Kifri y a diseñar varios fanarts, de los cuales uno realicé a modo de prueba a través de la combinación de dibujo a mano, rediseño virtual y dibujo digital. Otros los llevé a cabo a través de aplicaciones y herramientas de dibujo digital, y el resto fueron dibujados completamente a mano. También me motivó a ir superando varios problemas personales y romper vínculos con parientes conflictivos y excompañeros tóxicos de la preparatoria, tras sentirme muy identificado con Aget y encariñarme con su crecimiento como persona y como maga después de volverse cercana a Coco. Y, como era de esperarse, me influenció en la creación de varios videos que incluí en este canal como material adicional. Y estuve al tanto de este maravilloso proyecto que contó con la participación del director Ayumu Watanabe, quien dirigió los animes de Summertime Rendering, La Isla de las Sombras, Komi-san no puede comunicarse y algunas películas de Doraemon. Hubo muchas expectativas con respecto a qué estudio podría ser el indicado para adaptar la obra, mencionando a posibles candidatos como Kyoto Animation, Ufotable, MAPPA y SHAP, basándose respectivamente en los resultados que se habían presentado en las series de Violet Evergarden, varias entregas de Fairy Tail Night, Inuyashiki y Puella Magi Madoka Magica. No niego que estas propuestas me parecieron interesantes en su momento, pero honestamente no vi la posibilidad de que llegaran a seleccionar a uno de estos estudios debido a que el primero se estaba recuperando de ese trágico incidente que costó la vida de 36 personas, y prefirió darle prioridad a los proyectos que se habían anunciado antes del atentado y apoyar a los familiares de las víctimas, mientras que el segundo y el cuarto solo se encargan de adaptar uno o dos proyectos al año, y el tercero cuenta con una agenda de trabajo demasiado saturada y a sus animadores no les han dado un trato muy ameno que digamos con los horarios y sus salarios. El estudio a cargo de esta serie fue Bug Films, el cual se había vuelto conocido por la adaptación animada de Som 100. Mucha gente mostró su preocupación por la participación de este estudio debido a que en esa otra serie, a pesar de que tuvo una recepción positiva, se habían presentado problemas en el equipo de producción y tuvieron que posponer sus últimos capítulos hasta finales de su año de transmisión. Es por eso que el estreno de Atelier Witch Hat tuvo que moverse del 2025 al 2026. Pero afortunadamente no se presentó ningún obstáculo con esta nueva entrega y mejoró la calidad de los episodios. Algo que también agradezco es que la propia Kamome Shirahama estuvo supervisando el proyecto y sintonizó la temporada mientras continuaba con la publicación de su manga. La animación fue bastante fluida y el diseño, aunque imposible de igualar al estilo de su propia autora, no deja de ser llamativo y le hace honor a su trabajo, en especial en escenas como la primera prueba de Coco en los picos de Dada, donde tiene que atrapar la flor de la corona del rey, la cual me recuerda un poco a la Licorice Radiata y al emblema del clan Tachibana. El escape del laberinto del dragón, la pesadilla de Coco, los dolorosos recuerdos de Aget y cierto hechizo prohibido que a más de uno le hará revivir el trauma de la escena de la quimera de Full Metal Alchemist.
A su vez, agradezco que se mantuviera gran parte de la terminología que se había adaptado en el manga. También se mantuvo la adaptación de los nombres de manera similar, a pesar de que la escritura podría variar de un idioma a otro en algunos casos. Aunque es posible que, al no contar todavía con un material auditivo oficial antes del anime, algunos de esos nombres los habíamos pronunciado de forma distinta, pero conservando su cercanía al resultado que se presentó en la adaptación animada. En cuanto al reparto, si bien coincido en que tanto el japonés como el español tienen sus toques especiales, estaré hablando sobre la versión en español debido a que fue la que más seguí y considero que este es uno de esos proyectos en que uno le empieza a agarrar gusto a las voces, en especial a las menos conocidas, conforme se va acostumbrando. Si sentían extraño el audio en el avance, en los capítulos se pulió un poco más el resultado. Al igual que en su versión japonesa, el elenco está integrado tanto por intérpretes con pocos años de experiencia como por actores más experimentados, y eso se puede notar más que nada en las 4 aprendices y sus maestros que protagonizan la serie. Por petición de Kamome y Kodansha, se buscó integrar al elenco de esta manera en los idiomas en que se estaría transmitiendo la serie para que el crecimiento de las niñas se sintiera natural y se generara un balance mientras son guiadas por sus maestros, sonando inexpertas al comienzo de la historia, pero agarrando confianza poco a poco hasta pulir sus personalidades. Algo que también encaja de forma metafísica con los temas relacionados con el aprendizaje mientras se va explorando el arte de la magia. En el caso de Coco, su voz la interpretó Daniela Neak. Por una parte, comprendo que hubo algunos que no se sentían del todo convencidos cuando empezó la serie, pero en lo personal no me desagradó el resultado. Si bien hay escenas en que su voz llega a sonar aguda e hiperactiva, hay otras en que suena más tranquila y, tomando en cuenta que, además de su lado inocente e infantil, se muestran momentos en que el personaje se emociona demasiado cuando ve o realiza algún hechizo, y que llega a tener sus dudas sobre si tomó o no la decisión correcta mientras está decidida a salvar a su mamá. Esto hace que los cambios en los tonos se sientan coherentes al tratarse de una niña muy expresiva, y, de forma gradual, termina acoplándose al mismo tiempo que me terminé acostumbrando a su caracterización y le di mi visto bueno. La voz del maestro Kifri la interpretó José Ángel Torres, quien en estos años más recientes se ha vuelto un actor bastante destacado debido a su versatilidad, y más de uno de seguro lo ubicará por sus interpretaciones como David Martínez en Cyberpunk Edge Runners, Clemont en Pokémon y Atsushi Nakajima en Bungo Stray Dogs. La interpretación que le dio a Kifri la considero mi favorita y la más sobresaliente de este proyecto debido a la complejidad del personaje, además de ser quien le da más equilibrio al resto del elenco principal, mostrando de forma natural su lado más empático y paternal hacia sus aprendices, al mismo tiempo que muestra ese lado misterioso que lo caracteriza al momento de buscar pistas para detener al sombrero de ala y obtener respuestas sobre un oscuro suceso del pasado, asumiendo acciones que puedan parecer cuestionables, pero siguiendo un objetivo bastante noble mientras hace lo que esté a su alcance para proteger a sus seres queridos. La voz de Aget contó con la interpretación de Mariana Bazán, siendo, de todas las voces relativamente nuevas para mí, la que más me terminó llamando la atención, no solo por haber interpretado al personaje con quien más me he sentido identificado tras su evolución, sino también por haber mantenido ese tono maduro, frío e inexpresivo en la voz que caracterizaba a la joven prodigio en sus primeras apariciones. Además de que en un capítulo se sintió muy real su enojo y le agregó más adelante ese tono tímido e impulsivo cuando se desarrollaba su faceta tsundere, puliendo esta última parte conforme avanzaba la serie y mientras se iba conociendo más a fondo el lado humano y gentil que el personaje comenzaba a despertar. Tetia contó con la voz de Lisette García y, aunque suena un poco más madura comparada con su contraparte japonesa, en los momentos clave mantiene su toque alegre y lleno de energía, y en otras escenas muestra el lado sensible del personaje cuando se preocupa por los demás. Paola García, a quien quizás solo ubiquen por haberle dado voz a Kobeni Higashiyama en Chainsaw Man, se encargó de darle voz a Riche y,
A diferencia del tono nasal que se mostró en el avance, en la serie le dio un tono más suave que recuerda un poco a su anterior papel cuando no se altera como una maniática. Poco a poco, llegó a acoplarse a pesar de tener pocos diálogos en sus primeras apariciones, manteniendo su toque reservado y puliéndose un poco más en los últimos capítulos de la temporada. Roberto Cuevas, a quien quizás ubiquen por haberle dado voz a Shota Raido en Aharen-san, Billy Marlin en El mundo oculto de Sabrina y Panda en Jujutsu Kaisen, interpretó la voz del maestro Rubio, el ojo avisor del atelier y mejor amigo del maestro Kifri. Considero que su interpretación quedó acorde con su imagen y su personalidad de querer aparentar ser alguien duro, pero que en realidad es todo un pan de Dios. Mientras mantiene una buena química con la voz de su compañero y le da su propio toque en las escenas en que se molesta y muestra su lado más empático con las niñas. El misterioso vendedor, que pertenece al sombrero de ala ancha, Higin, contó con la voz de Adriana Loza. Quizás a algunas personas que no estaban familiarizadas con la obra o que se imaginaron otra caracterización, les pareció extraña la interpretación que le dio al personaje durante su primera aparición. Pero, tomando en cuenta que en la versión en japonés sucede lo mismo y el tono de voz andrógino hace que le dé mayor misterio a un personaje que, hasta la fecha, sigue sin revelar su rostro, encaja con su papel y hace que la gente siga creando teorías de quién podría estar detrás de esa máscara en forma de ojo, cuál es su verdadero género y por qué le interesa tanto que Coco forme parte de sus pruebas y de ese extraño grupo que tendrá todavía mayor relevancia en los siguientes arcos. La mascota favorita de todos, el gusano pincel, también contó con un doblaje, aunque varios no lo crean. Estos soniditos fueron interpretados por la actriz Ana Lobo, a quien conocemos principalmente como la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, Gas Membrana en Invasor Sim y Mikasa Ackerman en Shingeki no Kyojin, El ataque de los titanes. Los sonidos son similares a la versión en japonés y mantienen ese toque chistoso pero tierno de este esponjoso y adorable animal que se convirtió rápidamente en el alivio cómico de la serie y la principal inspiración de los artistas para crear peluches, figuras decorativas, calcomanías y memes que circulan en algunas páginas debido a sus curiosas y muy divertidas expresiones. Puede que se haya omitido el omake narrado por el gusano pincel, pero mientras sigamos disfrutando de nuestro pollito asado, seguiremos viendo más momentos de esta adorable criatura en las siguientes temporadas. Algunas de las voces secundarias que destacan en el transcurso de los episodios son Valentina Sousa, Alejandro Villeli, Ani Rojas, Oscar Garibay, José Luis Orozco y Mafer Morales. Si bien me pareció bueno el doblaje y tiene potencial, como me interesa que la gente vaya conociendo la serie, con mucho gusto dejo la puerta abierta para que cada quien la vea en el idioma y formato de su preferencia, pero sin demeritar el trabajo de los demás. Quienes quieran ver la versión en japonés pueden ver los capítulos de esa manera, y los que quieran ver la versión en español tienen toda la libertad de hacerlo. Otro punto sublime de la obra tiene que ver con la banda sonora, la cual fue compuesta por la gran Yuka Kitamura, a quien probablemente ubiquen por haber creado algunas piezas de la banda sonora del videojuego Elden Ring. Considero que la pieza que creó en el episodio 5, cuando se presentó el hechizo del dragón de agua del maestro Kifri, fue más que épica y supo mantener esa aura de fantasía, cotidianidad e intriga a lo largo de la temporada. A su vez, contó con un hermoso opening a cargo de Eve y Swiss, el cual, debido a su melodía, la química entre sus voces y la forma en que combinó con la hermosa animación del intro y del resto de la serie, entraría fácilmente entre los más destacados del año. Mientras tanto, el ending y 2 canciones de fondo estuvieron a cargo de Nakamura Hack, quien, a pesar de ser una cantante novata, le dio su toque a través de su tono de voz, melodías de guitarra acústica y letras con un trasfondo íntimo que se conectan muy bien con los dilemas morales de Coco y su crecimiento como personaje. Al igual que el manga, a esta adaptación le doy 4 estrellas y media sobre 5. Si bien esta temporada fue más una introducción, se mantuvo la esencia de la obra original en casi todos sus aspectos, y ahora que se encuentra en producción la segunda temporada,
no solo se mostrará la continuación de ese cliffhanger, sino que también se mostrará el arco del gran auditorio, y después de ese, en una tercera temporada, se animará el arco del Festival de la Noche de Plata, el cual, a pesar de ser bastante largo, lo considero mi favorito debido a sus hechizos, giros de tuerca inesperados, revelaciones oscuras, el desarrollo de personaje de Aggett y su relación con Coco, y temas que pueden llegar a ser complejos, pero que, en cierta forma, no dejan de sentirse reales. Si no han visto el anime, les recomiendo que lo vean, y si quieren leer el manga, pueden hacerlo antes o a la par. Les aseguro que terminarán enganchados con la obra mientras siga en emisión y, probablemente, termine volviéndose una de sus favoritas del género de fantasía. Si ya habían leído el manga y quieren ver más material relacionado con la serie, pueden ver los videos que había hecho anteriormente y que estaré compartiendo en la descripción. Les mando saludos a Janet Dueñas, Enzo Nadia Juncos, Access Branding, Andrew, Shiro Capital, Diego Barajas, Fátima Sofía, Elisa Ramos y a los miembros del grupo Ateria Witchat México, en especial a Violet Otome, Miguel Martínez, Lorena Vianey, Cristian Navarro y, por supuesto, Sparpool, de quienes recomiendo ver sus videos de análisis sobre esta misma serie. Les agradezco mucho su atención y espero que les vaya muy bien a todos. Sayonara.